En este video vamos a aprender la regla de cadena. La regla de cadena nos sirve para derivar funciones compuestas, es decir, cuando una función está compuesta de otra función. Y dice que la derivada de una función compuesta siempre será de la siguiente manera: la derivada de la interna por la derivada de la externa. Es decir, vamos a derivar la función interna y la vamos a multiplicar por la derivada de la función externa. Pero noten que la función externa sigue estando compuesta de la función interna. Esta es la famosa regla de cadena. Para poder entenderla, primero vamos a recordar algo de precálculo, es decir, las funciones compuestas. ¿Qué es una función compuesta? Se expresa como f composición g o también puede ser f compuesta de g. No es lo mismo componer f de g que g de f. Tener cuidado siempre con esa notación. Aquí siempre habrá una función interna y una función externa cuando se hace una composición de funciones. En este caso, a G se le llama interna y a F externa, simplemente por la forma en cómo están escritas. Veamos un ejemplo. Supóngase que yo tengo las funciones f de x, x cuadrada menos 5x más 4, y g de x igual a 2x menos 1. Y queremos hacer la composición. Ojo, no quiero la derivada de la composición, sino más bien lo que vamos a aprender en esos momentos es solamente a obtener la composición. Y ahorita veremos algunos ejercicios de cómo derivar funciones compuestas. Primero vamos a ver de dónde salen las funciones compuestas. Entonces, si yo quiero componer f de g, significa que voy a meter en todas las x que tengo acá a la función g. Es decir, habríamos de insertar 2x menos 1 aquí y acá. Y de esa manera obtendríamos una f compuesta de g. De la siguiente manera, observemos. Yo tengo la f de g. Simplemente en lugar de x, observen que he colocado 2x menos 1. Pero la función externa sigue tomando la misma forma, o sea, f era x cuadrada, sigue siendo x cuadrada, menos 5x, aquí tenemos menos 5x más 4. La única diferencia es que en lugar de tener x, hemos metido la función g, que es 2x menos 1, quedando de esta manera. Si nosotros aquí simplificamos un poco, tendríamos un binomio al cuadrado. 2x al cuadrado son 4x cuadrada, 2 veces primero por el segundo nos quedan menos 4x, y cuadrado de menos 1 es igual a más 1. Aquí multiplicamos nada más, menos 5 por 2 nos da menos 10x, menos 5 por menos 1 nos da más 5 y más 4. Si simplificamos todo esto tendríamos 4x cuadrada menos 14x más 10. Es decir, la función compuesta f de g sería 4x cuadrada menos 14x más 10. Noten entonces que dos funciones elementales, dos funciones cualquiera que sean estas, siempre que se componen, generan una función diferente, una tercer función. La función f y la función g compuestas de esta manera, una f de g, nos ha dado una tercer función diferente a ellas. A esto se le llama composición de funciones. Veamos un ejemplo número 2. Tenemos ahora la función seno de x y la función raíz de x. Y también queremos hacer la composición de funciones. En este caso quiero hacer la f compuesta de g. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, simplemente la función externa sería el seno y la función interna sería la raíz de x. Por lo tanto, si yo quiero componer una f de g, basta con ingresar g en el dominio de f. En lugar de tener una f de x, ahora voy a tener una f que tiene adentro una g de x. Es decir, la f que era seno, ahora tiene dentro una raíz, quedando entonces un seno de raíz de x. Y por el contrario, si lo que yo quiero obtener es una g de f, entonces tendríamos lo siguiente. Noten que ahora la interna es f, o sea, el seno de x, y la externa es g, es decir, la raíz de x. De esa forma nos quedaría entonces la raíz de seno de x en lugar de seno de raíz de x. Noten que es muy diferente entonces calcular una f de g que una g de f. Nos da funciones distintas, aunque las funciones elementales eran exactamente las mismas, pero obviamente no sale lo mismo una f de g que una g de f. Es decir, la operación composición no es conmutativa. Veamos otro ejemplo de composición de funciones. Tengo la función f de x igual a e a la x y la función g de x igual a x cúbica menos 1. Supóngase que queremos encontrar la composición f de g. Si tenemos esto, entonces simple y sencillamente la interna es g y la externa sería f.
Es decir, deberíamos de meter todo lo que es x cúbica menos 1 aquí en la x de f, quedando de la siguiente manera. E elevado a la x cúbica menos 1. Esta sería la composición f de g. Ahora intentemos hacer la composición al revés. Ahora g va a contener a f. Es decir, ahora lo hacemos así. Simple y sencillamente la f es la interna y es la que se va a ingresar aquí en la función externa llamada g. O sea, x se va a reemplazar por e a la x, quedando de la siguiente manera: e a la x elevado al cubo menos 1. Es decir, hemos ingresado la función f en la función g y quedaría esto. Simplificando un poco acá, tendríamos e elevado a x por 3 nos da 3x menos 1 y esta sería la g de f. Y nuevamente noten entonces cómo no es lo mismo una f de g que una g de f, a menos que la función lo permita. Es decir, aquí lo que teníamos era prácticamente una función externa llamada e a la x y una función g de x llamada x cúbica menos 1. Y aparentemente nos da lo mismo, mas sin embargo, noten la gran diferencia. Lo que yo tengo aquí es e elevado a x cúbica menos 1, mientras que aquí lo que tengo es e a la 3x menos 1. Son cosas totalmente diferentes. No es lo mismo una f de g que una g de f. Ahora sí, veamos un primer ejemplo del uso de la regla de cadena. Tenemos aquí la función y igual a e a la menos 4x. Claramente se observa que no es una función elemental. Una función elemental podría ser e a la x solamente, pero notamos que no es e a la x, sino más bien que está compuesta de menos 4x. Es decir, la función e a la x y la función menos 4x se formaron a partir de una composición de funciones en e a la menos 4x. Dos funciones elementales en una composición se vuelven algo así. Y cuando tenemos una función de este tipo, para eso nos sirve la regla de cadena. Recordemos la regla de cadena. Nos dice que la derivada de una función compuesta, es decir, f de g, es igual a la derivada de la función interna por la derivada de la función externa y que la función externa seguirá siendo compuesta. Hagamos eso entonces. Primero vamos a identificar quién es la función interna. ¿Lo notamos? Menos 4x es lo que está dentro de e. Por lo tanto, menos 4x sería la función g o la función interna. Vamos a derivar, como dice la reglita, a esta función interna. La derivada de menos 4x sería menos 4. Luego entonces tendríamos que y' tiene que ser igual a derivada de la interna, o sea, menos 4, por derivada de la externa. Dice que la derivada de la función externa tendrá que ser compuesta, así tal cual como se queda. Primero identifiquemos quién es la externa. E es la función externa y dice que la función externa también se va a derivar. Vamos a derivar a la función e y sabemos que la derivada de la función es ella misma. La derivada de e es e a la x. Pero noten lo siguiente. Sí es e a la x, pero la regla de cadena me dice muy claro que siempre que derive la externa deberá de seguir estando compuesta. Entonces, tenía menos 4x, derivo e, me da e, pero sigue estando compuesta de menos 4x. Luego entonces, así de fácil, la derivada de una función compuesta es la derivada de la interna, aquí la tenemos, por la derivada de la externa, y la externa seguirá siendo compuesta. Ejemplo número 2. Veamos, queremos derivar la función coseno de x cuadrada. Notamos otra vez cómo x cuadrada está dentro de coseno, es decir, coseno de x cuadrada no es una función elemental, sino más bien es una función que ha sido compuesta de x cuadrada. La función elemental es coseno de x y su función interna en este caso es x cuadrada. Para derivar algo así necesitamos la regla de cadena. Aquí la pongo nuevamente, dice que es la derivada de la interna por la derivada de la externa quedando compuesta. Luego entonces, si nosotros identificamos que la interna es x cuadrada, la derivada quedaría de la siguiente manera. Y' es igual a derivada de x cuadrada 2x por derivada del coseno menos el seno. Y muy importante lo que ya les he mencionado,
En esta regla, un error muy frecuente es que no consideremos que la derivada de la externa sigue estando compuesta, es decir, la derivada del coseno de x es seno de x, mas sin embargo, como era coseno de x cuadrada, su derivada tendría que ser menos seno de x cuadrada. Sigue quedando compuesta. Muy importante esta parte. Bueno, ahora ya que derivamos, podemos simplificar un poco. Simplemente este negativo que quedó acá, si no pongo esos paréntesis, podría ser 2x menos seno y eso sería una diferencia. Lo que nosotros tenemos según la regla es un producto, la derivada de la interna por derivada de la externa. Entonces multiplicamos este negativo por 2x. Nos quedaría de la siguiente manera. Simplemente y' es igual a menos 2x por el seno de x cuadrada. Importante este negativo, no dejarlo acá, siempre al principio que multiplique ya a toda la expresión. Ejemplo número 3. Queremos derivar la función y igual a x más 4 todo elevado al cubo. En esta ocasión nuevamente tenemos una función compuesta, pero a veces estas suelen ser un poco difíciles de comprender porque no entendemos perfectamente quién es la interna y quién es la externa. Veamos, miren, x más 4 claramente es una función que está dentro de una función externa. En este caso la función externa, algunos pueden decir, pues es el 3. No, 3 no es una función, más bien la función es todo esto elevado al cubo, o sea, x cúbica. Hagan de cuenta que teníamos x cúbica y x más 4. Se fusionan o se componen en una nueva función, formando lo que tenemos en estos momentos como x más 4 elevado al cubo. Veamos qué ocurre si nosotros derivamos esto con regla de cadena. Recuerden la regla de cadena, derivada de la interna por derivada de la externa. Luego entonces tendríamos lo siguiente, la derivada de la interna, derivada de x, 1, derivada de 4, 0, simplemente la derivada de la interna fue 1. Y derivada de la externa, es aquí donde viene lo interesante. Decimos que la función externa simplemente es como si fuera x elevado al cubo. La derivada de una potencia al cubo es 3 veces todo eso elevado al cuadrado, simplemente 3x cuadrada. Pero recuerden que la regla de cadena nos dice que cuando yo derivo una función compuesta, la derivada de la externa sigue siendo compuesta. Por lo tanto, la derivada de la potencia x cúbica serían 3x cuadrada, pero sigue siendo compuesta. No era x cúbica, sino más bien era x más 4 al cubo. Por lo tanto, tendría que ser 3, todo esto elevado al cuadrado. Esa es su derivada. Si nosotros la simplificamos, simplemente 1 multiplicado por 3 nos quedan 3x más 4 elevado al cuadrado. Esta sería la derivada de esta función compuesta usando la regla de cadena. Ejemplo número 4, muy parecido al anterior. Veamos, tenemos coseno cúbico de x. La función interna tendría que ser coseno de x, mientras que la función externa sería x cúbica. Insisto, muy parecida al anterior. Hagan de cuenta que tenemos lo siguiente, coseno de x elevado al cubo. Luego entonces la interna aquí se ve mucho más clara, que es el coseno de x, y la externa tendría que ser x cúbica. Insisto, muy parecida a la anterior. Aplicamos regla de cadena para derivarlo, aquí la tenemos arriba, simplemente tendríamos la derivada de la interna primero, y' es igual a menos seno de x, esa es la derivada del coseno, y va a multiplicar a la derivada de la externa. La derivada de x cúbica serían 3x cuadrada, pero insisto, no era x, sino más bien coseno, entonces tendría que ser 3 coseno de x al cuadrado. Luego entonces, si simplificamos, tendríamos y' es igual a 3 por menos 1 que tenemos de este lado, podríamos decir que tenemos menos 3, y seno por coseno sería seno por coseno, pero esta vez el coseno simplemente está elevado al cuadrado, coseno cuadrado. Y ya tendríamos la derivada de la función aplicando la regla de cadena. Tener mucho cuidado entonces con estas, a veces suele ser complicado entender que la función externa es una función potencia y nos cuesta trabajo hacer esto que está aquí. La verdad es que no es nada complicada, simplemente date cuenta cuando sea una potencia la función externa e insisto, con esto es un error muy frecuente que no mantengan la función externa cuando se deriva, que no mantengan la composición, o sea, la regla de cadena es muy clara al decirnos derivada de la primera o de la interna por derivada de la externa y toda esta se mantendrá siempre compuesta.
Luego entonces este es el error más grande, que no dejamos esta partecita y hagan de cuenta que podrían contestar menos seno de x por 3x cuadrada, lo cual obviamente sería un grave error. Ejemplo 5. Veamos si ya comprendieron. Tengo nuevamente una función y al parecer es compuesta. ¿Cómo lo sé? Bueno, la raíz de x es una función elemental y obviamente esto no es raíz de x, es raíz de x cuadrada menos 5. Creo que ya se nota claramente quién es la función interna y quién es la función externa. Interna, x cuadrada menos 5, externa, raíz de x. Apliquemos regla de cadena entonces para esta función compuesta. Dice así la derivada. Primero, y' va a ser igual a derivada de la de adentro. Derivada de x cuadrada menos 5 son 2x. Y la derivada de la externa, es decir, la derivada de la raíz de x. Recordemos que si derivamos raíz de x nos da 1 sobre 2 raíces de x. Pero nuevamente, como no era x, sino más bien x cuadrada menos 5 lo que tenía adentro, pues lo seguirá manteniendo de este lado. Por lo tanto, la derivada de la raíz de x es 1 sobre 2 raíces de x, pero en este caso mantiene su composición. Quedaría algo así. Si aquí nosotros simplificamos un poco, este 2 que tenemos multiplicando y este 2 que tenemos dividiendo, podríamos eliminarnos, quedando de la siguiente manera. Y' es igual a, simplemente multiplicamos x por 1, tendríamos x, y abajo queda la raíz con todo su argumento que tenía dentro, que era x cuadrada menos 5. El 2 de arriba y el 2 de abajo ya se eliminaron, y esta sería la solución de derivar la raíz de x cuadrada menos 5. Ejemplo número 6. Supóngase que queremos derivar la función y igual a e elevado al seno de 3x. No sé si noten, pero aquí no tenemos una función compuesta de otra función, sino más bien tenemos una función externa llamada e compuesta de una función llamada seno de x, que a su vez está compuesta de una función llamada 3x. Es decir, tenemos tres funciones que fueron compuestas y formaron una nueva función. O sea, en este caso la composición fue una f de g de h. Bueno, y se preguntarán, ¿y cómo derivamos una función que tiene tres funciones? O bien está compuesta de dos de ellas. ¿Cómo lo haríamos? La regla de cadena nos dice simplemente que cuando yo tengo la derivada de una función compuesta y nos habla solamente de la composición de una de estas, se tiene que aplicar la derivada de la interna por derivada de la externa. Pero ¿qué hay si todavía g tiene aquí dentro otra función más? Bueno, pues esta regla de cadena se puede extender a las funciones que sean. Por esa razón se llama regla de cadena. Si son dos funciones, simplemente es la derivada de la interna por derivada de la externa. Si fueran tres funciones, sería la derivada de la interna por derivada de la que está en medio por derivada de la que está afuera o externa. Si fueran cuatro, lo mismo. Empecemos siempre derivando desde dentro hacia afuera. Vamos a derivar la que está hasta adentro, luego la que sigue, la que sigue, la que sigue, y así hasta terminar. Simplemente vamos a multiplicar todas estas derivadas. Así de fácil sería la regla de cadena entonces para más de una función, que en este caso tenemos precisamente tres funciones. Entonces, vamos, empecemos por identificar quién está hasta dentro de todo esto. 3x es la que está, digamos, hasta adentro. Entonces, lo primero sería derivar la función 3x. Tendríamos y' es igual a derivada de la que está hasta adentro es 3 por. Ahora vamos a derivar la que sigue. La que está en medio de estas tres funciones sería el seno de x. Entonces, ahora vamos a derivar la función seno de x. Derivada del seno es coseno de x. Pero como no era seno de x, sino más bien seno de 3x, tendría que ser coseno de 3x. Recuerden que sigue manteniendo su composición. Ahora bien, ya tenemos derivada de la interna 3, derivada de la del medio, coseno de 3x, por, ahora vamos a multiplicarla por derivada de la que está hasta afuera, o la externa. En este caso, si se dan cuenta, e es la que está externa. Luego entonces la derivada de e es ella misma y debe mantener su composición. E estaba compuesta de seno de 3x, entonces su derivada sigue manteniendo el seno de 3x como composición. Y ya tendríamos la derivada. Va de nuevo, observen simplemente, la derivada de esta función es derivada de la de adentro por derivada de la del medio por derivada de la de afuera. Algo así, derivada de adentro hacia afuera siempre y multiplicar
todas estas. Simplemente vamos a ir multiplicando, derivada de la primera, derivada de la segunda, tercera, y así hasta terminar con todas las funciones que hayan compuesto a esta nueva función. Aquí llegamos al final de este video. No olvides dar clic en el enlace practicar y realizar todos tus ejercicios. Nos vemos en el siguiente video.